Bueno, esta reacción es un llamado de atención realmente. Es un llamado de atención para Diego Alberto Milito. Ojalá de alguna forma veas este video, Diego, porque no podés permitir nunca más que nos metan la mano en el bolsillo como nos la han metido hoy, eligiendo un árbitro totalmente a favor de uno de los dos equipos, como es Nicolás Ramírez, que es un árbitro que ya nos había perjudicado en un clásico contra Independiente y ahora hizo lo mismo en este clásico frente a Boca, porque el partido no lo empató Boca, el partido lo empató el árbitro. Es un asco Nicolás Ramírez, es el peor árbitro del fútbol argentino. Me da vergüenza y mucha lástima realmente que la liga de nuestro fútbol, que es el fútbol campeón del mundo, que tiene a tipos como Leandro Paredes, Di María, Montiel, Acuña y tantos campeones del mundo, tenga los peores árbitros del planeta Tierra, empezando por este falso árbitro que es Nicolás Ramírez. Un desastre, el peor arbitraje que he visto en mucho tiempo, y no perdió Racing, Racing no lo perdió, Racing empató, te lo digo, con Racing empatando y con Racing siendo guapo en la Bombonera y Racing mereciendo ganarlo. Sin embargo, el árbitro inclinó la cancha a más no poder. 18 faltas a favor de Boca cobró y apenas 6 en contra de Boca. Todo inclinado por el árbitro Ramírez, que realmente es un asco. Nicolás Ramírez, ojalá también vos veas este video y te des cuenta de que lo que te pagan no te va a llevar a ningún lado. Ojalá que esos dólares que te paguen después te los roben, te estafen, te caguen la vida, porque realmente me das lástima como árbitro. Sos un desastre, hermano. Sos un vendido total. En realidad por ahí no sos malo como árbitro. Lo que sos es amante del dinero, evidentemente, desde el poder más arriba. Te indicaron que tenías que cobrar todo en contra de Racing, todo a favor de Boca, porque lo de hoy fue alevoso. Realmente fue un espanto lo del árbitro que nos tiró la cancha en contra. Hoy Racing se lleva un punto de la Bombonera a pesar de haber jugado contra el árbitro que fue el mejor jugador de Boca. Hoy Boca no generó ni una jugada propia. Hoy Boca no generó una situación de peligro propia. Todas las pelotas que Boca metió al área fueron por tiro libres que el árbitro decidió cobrar. Cuando un jugador de Boca caía, falta. Cuando un jugador de Racing caía, el árbitro hacía la seña de dejar seguir el juego. Para que un jugador de Racing le cobren una falta, tuvieron que ser 2 patadas tremendas que casi lesionan a Pardo en un momento dado y a Nardoni en otro, para que Nicolás Ramírez no pueda disimular de ninguna manera y tenga que cobrar una falta a favor de Racing. Pero créanme que hoy a Racing lo chorearon. ¿Y por qué lo chorearon? Porque hay que despertarse en la dirigencia, hermano. Hay que despertarse en la dirigencia. Milito, tenés que despertarte ya mismo. No nos pueden elegir malos árbitros. Nos eligieron la fecha, nos eligieron el horario, nos eligieron el día, nos eligieron el árbitro y así todo Racing. Con la cabeza en la Copa Libertadores, con suplente porque le tuvo que poner suplentes a este Boca, mientras acomodo, lo tengo acá en la mano porque si no se ve como el culo, con suplentes porque tuvo que meter variantes, porque el martes jugamos contra Peñarol. Cuando Boca pidió jugar un viernes, la AFA dijo, ok, juguemos un viernes, no hay ningún problema. Cuando Racing pidió jugar un viernes, dijeron, no, por la televisión y porque el partido hay que venderlo, hay que jugarlo un sábado. Dale, hermano, somos pocos y no conocemos mucho. Entonces, Milito, tenés que activar, Milito, porque hoy a Racing le sacaron 2 puntos del bolsillo porque vos no estuviste a la altura para reclamar que nos dirija un árbitro que no nos cague siempre, hermano, que no nos tire siempre al bombo. Ya lo había hecho contra Independiente y ahora lo hace contra Boca. El arbitraje de Nicolás Ramírez fue lamentable y fue él el mejor jugador de Boca, él el que generó que Boca pueda meter un montón de centros a la olla. Y obviamente cuando vos tenés un pateador del calibre de Leandro Paredes y le das 28 centros para meter, todos a favor, en algún momento iba a conectar con un cabeceador como Milton Jiménez y a Racing se lo terminan empatando cerca del final del partido. Sin embargo, Racing se plantó en la Bombonera y con un equipo mix entre titulares y suplentes sacó adelante un partido que era complicado. Siempre es difícil ir a la Bombonera, no solamente por los arbitrajes que siempre favorecen a Boca. Boca es el equipo más favorecido de la historia del fútbol mundial. Pero más allá de eso, Boca también tiene un equipo, Boca también tiene un plantel y tiene nombres poderosos como por ejemplo el de Paredes, quizás junto a Brian Aguirre, para mí los mejores de ellos, muy lejos en realidad de lo que fue Ramírez. El mejor jugador de Boca, insisto, fue Nicolás Ramírez. Pero bueno, vamos a hablar de Racing, que saca un punto de la Bombonera, que mereció ganarlo por momentos, que para mí después del gol cometió un error gravísimo que fue meterse demasiado atrás y
con Boca viniéndose y con el árbitro regalándole faltas por todos lados, provocaste que llovieran muchos centros a la olla y bueno, terminamos pagando con un gol de Milton Jiménez que nos saca 2 puntos del bolsillo, pero no hay nada para reclamarle a los muchachos de Racing. Yo creo que lo han hecho de gran manera. Creo que Racing jugó un muy buen partido. Jugó un primer tiempo donde dominó la mayor parte del primer tiempo. Se quedó sin nafta en los últimos 10 minutos, pero hubo muy buenas actuaciones. Racing con un esquema táctico conocido, el que todos sabemos que sale al terreno de juego, con los 3 centrales, con los laterales carrileros y con los volantes de la mitad de la cancha que eran Nardoni y Almendra. Quiero repasar el 11 de Racing para pararlo en la cancha porque hay muchos puntos altos. Cambeses, Pardo, uno de los suplentes, Sosa, García Basso, Mura por la derecha, Nardoni y Almendra en el medio, Nacho Rodríguez por izquierda, Konechny, Maravilla Martínez y Duván Vergara. Así salió Racing a la cancha, un mix de titulares y suplentes, y la verdad que en el primer tiempo tuvo algunas situaciones como para abrir el marcador. Una muy buena jugada de Duván Vergara que dejó desparramada media defensa de Boca y que al momento de rematar el campo le jugó una mala pasada y no pudo sacar el remate. Algún remate también de afuera de Almendra que le dio cruzado y Marchesín terminó mandando al córner. Es decir, Racing se plantó. ¿Lo pasó por arriba a Boca en el primer tiempo? No, para nada. Fue un partido bastante más parejo de lo que esperábamos. Recordemos que Boca estaba jugándose la posibilidad de cortar la peor racha de su historia, cosa que no ha hecho y que ha dependido de un árbitro para no perder directamente. Pero bueno, los problemas de Boca en Boca. Racing contra todo y contra todos, contra Boca, contra la gente, contra el poderío de la AFA, cuyo presidente es hincha confeso de Boca, y contra un árbitro que da lástima, igual fue al frente y tuvo sus situaciones. También tuvo situaciones en contra, por supuesto. ¿Por qué? Porque el árbitro llenó de faltas a Racing en contra, le dio un montón de tiros libres a Leandro Paredes y la verdad que Paredes le pega con un pincel a la pelota. Boca tuvo algunos cabezazos en contra que podrían haber terminado en gol. Racing, creo yo, el mayor defecto de hoy fue la pelota parada. Todas las pelotas paradas de Boca, que fueron mil realmente, fueron un dolor de cabeza. En muchas le costó y en muchas hasta tuvo suerte Racing, porque podría haber hecho un gol Merentiel. En el segundo tiempo tuvo una muy clarita Pellegrino también. Es decir, dentro del déficit para Racing hay que colocar la pelota parada en contra. Hoy nos ha costado realmente muchísimo, pero muchísimo, la pelota parada en contra. Sin embargo, en el primer tiempo Racing se la bancó, lo aguantó y el 0-0 creo yo que le quedaba bien porque los dos tuvieron sus chances. Racing generándolas por juego propio y Boca por las faltas que daba siempre el árbitro, porque insisto, y voy a ser muy insistente con el tema arbitral, cada vez que un jugador de Boca caía al piso, el árbitro inmediatamente cobraba falta. Cada vez que un jugador de Racing caía al piso, el árbitro levantaba las manos para el siga-siga. En el segundo tiempo Racing salió igual al terreno de juego sin proponer ningún cambio, pero tempranito se lesiona un empujón de un jugador de Boca que el árbitro obviamente que no cobra, hace que Nacho Rodríguez patee el pasto y para mí, si no se guinzó, pega en el palo. Ojalá que sea una torcedura fuerte y nada más, pero Nacho Rodríguez quiso jugar un ratito más. De hecho tuvo un remate al arco que le salió bastante débil porque claro, ya tenía el tobillo a la miseria. Terminó saliendo para que ingrese Gabriel Rojas, que estaba en el banco de los suplentes. A partir de ahí, Racing en el segundo tiempo empezó a jugar mejor, empezó a proponer, empezó a pisar más fuerte en el terreno de juego. La coyuntura del partido siguió igual. Racing tratando de armar juego y Boca aprovechando la venia del árbitro que le dio todo lo que pudo a favor y que lo único que faltaba era que fuera él a patear los tiros libres y los corners. Faltó que gritara el gol. Seguramente internamente lo debe haber gritado porque estoy plenamente seguro de que este árbitro, si no es de Boca, es de Independiente o es algo anti-Racing, porque siempre que nos dirige tenemos un problema con él, básicamente. Empezó a transcurrir el partido y Racing y Boca no se sacaron demasiadas diferencias. Realmente no hubo un segundo tiempo donde Racing lo sufriera el partido. Al contrario, empezó hasta incluso a jugar mejor. Hubo un levantamiento de nivel de Konechny y el que mueve la dispero es Racing, con varios cambios al mismo tiempo que le terminan generando rédito, porque Gustavo Costas mete los cambios acertados. Saca a Maravilla Martínez, que jugó un partido
creo yo, de los más flojos de que está en Racing, para que ingrese Elías Torres, lo saca Duván Vergara, de buen partido para que ingrese Chino Solari, y lo saca Agustín Almendra para que ingrese Martín Barrios. Con estos 3 cambios, Racing empezó a dominar las acciones de juego y empezó a presionar más fuerte arriba, porque Elías Torres corre, porque Konechny no para de correr, porque Solari también empezó a presionar arriba, las trepadas de Roja, las trepadas de Mura, y Boca empezó a dudar en la salida por abajo. Bueno, en una de esas pérdidas de Boca en salida, presionó Konechny, la pelota salió a la derecha, centro de Mura, la volvieron a rechazar, le queda a Gabriel Rojas y Rojas mete un centro a lo Roberto Carlos con rosca para que la empuje adentro del área Chino Solari, y a los 35-36 del segundo tiempo Racing se pone, para mí con algo de justicia, 1-0 arriba en la Bombonera, una Bombonera que si ya era un velorio, imagínense en ese momento, ¿no? Era un silencio atroz el de la hinchada de Boca, que veía como otra vez su equipo lo dejaba gamba, pero ahí vuelve a aparecer la mano del árbitro, que otra vez, imagínense si 0-0 inclinaba la cancha, 1-0 abajo, su equipo con el mandato de que no podían perder, empezó a cobrar absolutamente todo. Ahora, para mí hay que remarcar algo. Racing después del gol se metió demasiado atrás, y faltaban 10 minutos todavía. 10 minutos para los 45 más lo que iba a adicionar este sinvergüenza, por lo tanto faltaban casi 20. Y Racing eligió meterse demasiado atrás. Está bien que Boca lo empezó a empujar, porque con su gente, con el tema de que llevan 1000 partidos sin ganar, con el quilombo que tienen siempre, bueno, Boca empezó a empujar y el árbitro falta por todos lados. Y obviamente, a los 42, un centro de Paredes fantástico y sensacional para que Milton Jiménez gane de cabeza y el partido 1-1. Así se fue el encuentro. Finalmente Boca no pudo hacer más allá de que el árbitro igual siguió cobrando la mayor cantidad de faltas. 19 faltas le dio Boca. 19 faltas y 6 para Racing. O sea, imposible que sea algo normal esto en el partido. Imposible que Boca no haya pegado tanto y que Racing haya pegado tanto también. Valga el juego de palabras. Pero bueno, contra este penoso árbitro, Racing igual se trae un punto muy valioso de la Bombonera para no llegar enquilombado a Uruguay, con la cabeza pensando en otra cosa, con mayoría de suplentes, igual lo terminó dominando a Boca, que necesitó de la ayuda arbitral habitual, pero esta vez mucho más exagerada, para lograr empatar el partido. Vamos con los puntajes para cerrar rapidito. Facundo Cameses, 8. Tuvo un par de salvadas sensacionales, sobre todo en el segundo tiempo. 2 mano a mano contra Merentiel, eran gol. Una que le remataron desde el punto penal y la sacó a un costado, y la otra que ganó un mano a mano fantástico. Además había tenido una tajada fantástica también en el primer tiempo, en un córner a favor de Boca que Paredes mete al primer caño y Cavani la mete de taco en una jugada de altísima complejidad técnica. Bueno, apareció Cambeses para salvar. Realmente hoy me parece que fue el mejor del partido. Lástima que no pudo mantener la valla invicta, pero bueno, era muy difícil realmente. 8 para Cambeses, 8.50 para Pardo. Para mí el mejor jugador de Racing. Y atención, Di Cesare, te vas a tener que romper el lomo, hermano, si querés mantener la titularidad, porque Pardo llegó para quedarse. Un tiempista, un muro, un cabeceador también, a pesar de que, insisto, a Racing le costó muchísimo la pelota parada. 8.50 para Pardo, 7 para Sosa también, que ganó siempre de arriba, bien defendiendo Santiago. Para mí, como capitán no me termina de convencer todavía, le falta más grito, más quilombo. Oye, la verdad que igual era un partido muy difícil para ser capitán, porque el árbitro jugó con la camiseta de Boca puesta, literal. García Basso, 7 también, firme. O sea, Racing jugó un buen partido. Se plantó contra un rival difícil y contra un ambiente realmente muy complicado, y contra un árbitro en contra, y así todos, yo creo que aprueban todos. 7 para García Basso, bien abajo. Mura, bien por la derecha, yendo y viniendo, hace que le dé el tiempo suficiente a Martirena de recuperarse sin que lo extrañemos tanto. También 7 para Mura. 6.50 para Nacho Rodríguez, que va mucho mejor de lo que marca. Le costó contra Brian Aguirre en la marca, sobre todo, más que nada en el primer tiempo. Después terminó saliendo al inicio del segundo. Almendra, 8 para Almendra también. Para mí jugó un partidazo Almendra, que quiso su gol, que se animó a probar desde afuera, que pateó un montón de veces al arco. Almendra, para mí,
uno de los mejores, aparte estuvo fino con la pelota, firme en la marca, se asoció bien con Nardoni, realmente hoy Almendra uno de los mejores, 8 también para Nardoni, siempre cumplidor, capitán, líder del equipo, en la mitad de la cancha, empujando siempre para adelante, le metieron una patada criminal de Velasco, que obviamente el árbitro era para roja porque fue una doble patada de atrás y el árbitro tuvo que sacar amarilla porque no le quedaba otra directamente, pero también Nardoni totalmente aprobado. Y los 3 delanteros, me gustó Vergara, me gustó mucho. 7 para Bellito, que tuvo el gol en el primer tiempo y no le pudo pegar, realmente una lástima. Pero para mí siempre picante, en una cancha y en un contexto complicado. El tipo se la bancó, fue para adelante, se animó a gambetear, se animó a probar, se asoció muy bien por la izquierda con Nacho Rodríguez y con Almendra, que eran los que estaban por ese sector. Bien también aprobado para Duban. Aprobado también para Konechny, le vamos a poner un 6.50 porque en el primer tiempo estuvo flojo, no generó prácticamente nada de peligro, pero mucha garra, mucha enjundia, mucha resistencia, también corrió hasta el final del partido, trabó, metió, peleó, estuvo más peleador que generador de juego, pero de una presión alta suya nace el gol de Racing, por eso aprobado también Tommy Konechny. Y creo yo que el puntaje más bajo hoy, curiosamente, va a ser para Maravilla Martínez, completamente absorbido por la defensa. Todavía falta generar esa conexión en el ataque de Racing. Ni Vergara ni Konechny por ahora conectan de la misma forma que lo hacía el chico que se fue a River con Maravilla Martínez. Quizá la respuesta a eso sea Solari. Para mí Solari tiene que ser titular en Uruguay porque él ya lo conoce a Maravilla y Maravilla también lo conoce a él. Entonces, con Vergara se están conociendo, son los que más se buscan. Konechny todavía está un poco apartado de esa situación, pero son los que más se buscan. Sin embargo, hoy Maravilla pasó prácticamente inadvertido y además el árbitro, por las dudas, lo amonestó. Los suplentes que ingresaron, sobre todo los que ingresaron más tiempo, a Toto Fernández no le voy a poner puntaje porque jugó 10 minutos. Gabriel Rojas. Entra Gaby Rojas y Boca por la izquierda, por la derecha no atacó más. Además, lo sacó a Aguirre en un momento ruso porque Gaby Rojas lo anuló por aquel sector. Aguirre venía jugando muy bien contra Nacho Rodríguez cuando entró el mejor lateral izquierdo del continente. No jugó más y de hecho mete una asistencia y casi mete otra en una contra que mete un centro con rosca sensacional para Solari que quedaba mano a mano y apareció Bataglia para cortar en un corte también extraordinario. Pero Gaby Rojas yo le pongo un 8, 8 para Gaby Rojas, que también se fue amonestado, obviamente. Barrios, 6 para Barrios también. No cambia la ecuación Barrios, no cambia la ecuación. E insisto, Racing se metió muy atrás del poder del gol. No tiene que ver, no fue culpa suya, claramente, pero no es un jugador que te cambie la ecuación. Pero bueno, es una pieza de recambio y por lo menos le dio a Almendra la posibilidad de descansar para llegar más fresco a Peñarol. 6 para Barrios y 8 para Solari también, porque desde que entró fue el más picante. Desde que entró corrió, metió, trabó, trabajó, peleó y encima tuvo recompensa con un gol porque lo fue a buscar. Realmente ha sido un partido muy bueno de Racing. Nadie celebra el punto. Nadie celebra el punto, al contrario, me da mucha bronca que Racing haya empatado hoy porque siento que nos lo sacaron el triunfo. Si hubiera habido un árbitro primero, si hubiera habido un árbitro menos localista y menos vendido y menos que se baje la tanga contra el poder, y bueno, quizás Racing hubiera llegado y hubiera ganado el partido, porque si no le inclinaban tanto la cancha, Boca no generaba una sola situación de peligro. Boca todo lo que generó fue gracias a su mejor jugador, que fue Nicolás Ramírez, el árbitro. Una lástima por el arbitraje argentino, pero Racing con la frente en alto. Contra Boca, contra el presidente de la AFA que es de Boca, contra la bombonera completa, contra el árbitro vergonzoso, contra un jugador campeón del mundo, contra todo y contra todos. Racing se plantó en la bombonera y se trajo un buen resultado que le permite llegar con confianza y con la frente en alto para enfrentar a Peñarol el próximo martes. Amigos y amigas, gracias por haberse quedado hasta el final de la reacción. Fíjate si todavía no le diste like al video, hacelo y suscríbete que es totalmente gratuito. Gracias y nos vemos la próxima. Chao.